Entonces hoy empezamos con esto. El propósito de la serie es que podamos entender qué es el Evangelio, que podamos entender qué no es el Evangelio y al entender eso, que podamos recibirlo correctamente, ¿verdad? Para que no caigamos en una herejía y que podamos vivirlo de mí. Y eventualmente también que podamos compartirlo, porque si no sabemos qué es, si no lo podemos eh, hablar, si no lo podemos explicar, no vamos a poder compartir nunca. Entonces, la idea es que tengamos mucha claridad en esta serie de qué es el Evangelio, ¿verdad? Y vamos a empezar con este versículo que leyó Jorge, donde estaba en alabanza, que es Romanos 1, 16 y 17, que por cierto es el versículo oficial de nuestra iglesia, Bread of Life, ¿verdad? Global. El pastor John, nuestro pastor que está en Taiwán, él dio este versículo y que este es el versículo base del año. Es Romanos 1, 16 al 17 que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y que en el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces es el versículo, creo yo, no solo porque es el versículo del año oficial de Bread of Life, sino es el versículo ideal también para hablar acerca de qué es el Evangelio. En 2 versículos entendemos muy bien de qué se trata el Evangelio. Entonces, primero les quiero hacer una pregunta. Si yo les preguntara a ustedes el día de hoy, díganme o explíquenme qué es el Evangelio. ¿Cuántos me podrían explicar claramente qué es el Evangelio? Ahí está, levantaron la mano, un par de valientes. Hay muchas personas que hoy tal vez, si tienen años de ser cristianos y se han hecho esta pregunta, probablemente la respuesta sea sí, pero la verdad es que hay muchos cristianos el día de hoy, no estoy diciendo ustedes, pero hay muchos cristianos el día de hoy que no pueden verbalizar qué es el Evangelio, no lo pueden explicar, ¿verdad? Tal vez dicen algo, pero es nada más una parte y les falta otra gran parte. Yo creo que este es un problema y el problema que quiero resolver hoy, ¿verdad? Y con esta serie es de que porque no entendemos el Evangelio, va a aparecer ahí una progresión en pantallas, porque como cristianos usualmente no entendemos qué exactamente es el Evangelio, entonces no podemos recibirlo correctamente. Porque si no lo entendemos, no lo podemos recibir correctamente, y si no lo podemos recibir correctamente, no podemos vivirlo. Y si no lo estamos viviendo, mucho menos lo vamos a poder compartir. Entonces, es un problema de raíz que creo yo que todo cristiano, toda persona que cree en Jesús tiene que tener definido en su vida y entender y poder verbalizar qué es el Evangelio, porque nuevamente, si no lo entendemos, entonces no lo vamos a recibir correctamente. Entonces, solo para ir elaborando esto, si no entendemos el Evangelio, por ejemplo, en mi caso, yo crecí en la iglesia como hijo de pastores. Mis papás fueron pastores por 32 años. Yo nací y mis papás ya eran pastores, ¿verdad? Ya tenían varios años de ser pastores. Y toda la vida fui a la iglesia, ¿verdad? Y mis papás inicialmente eran parte de una denominación y después fueron parte de otra denominación y después fueron parte de otra denominación. Entonces me fui moviendo por diferentes sistemas, ¿verdad? No, por no decir evangelios, por diferentes formas de ver el evangelio. Entonces, eh, realmente es hasta ahorita en mis 30 que yo estoy realmente entendiendo bíblicamente qué es el evangelio, porque me he dejado influenciar por todas esas corrientes en las que he crecido. No estoy diciendo que todas hayan sido malas, solamente hay cosas muy buenas, pero ahora, perdón, como adulto de 30 y pico años, no voy a decir cuánto, ya entiendo los errores, entiendo las cosas que me dijeron cuando yo era un niño, cuando yo era un adolescente, que yo puedo identificar ahora que no son parte del evangelio. Eso no es bíblico, ¿verdad? Es una leve herejía, podríamos decir, si no es que tal vez grave. Entonces eso nos pasa a todos, ¿verdad? Si somos cristianos de años, hemos crecido en la iglesia, usualmente hemos crecido tal vez en diferentes iglesias y nos han dicho diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, estaba escuchando también un podcast donde es un podcast cristiano y la persona que hace el podcast va a decir a cada rato en la conversación y decía, es que el Evangelio dice, y el Evangelio dice, y cada vez que él decía eso, él quería decir la Biblia dice, ¿verdad? O sea, él cuando decía el Evangelio, le estaba hablando acerca de la Biblia y mencionaba versículos. Entonces, yo hubiera querido estar ahí y decirle, mira, la Biblia no es el Evangelio. La Biblia contiene el Evangelio, contiene el mensaje del Evangelio, pero todo lo que está en la Biblia no es el Evangelio, ¿verdad? Es necesario entender la Biblia
Es necesario entender sus doctrinas para llevarnos a la revelación del Evangelio. Pero todo lo que está en la Biblia no es el Evangelio, ¿verdad? Y no sé si ustedes han escuchado esto, pero a veces pensamos que el Evangelio es toda la palabra de Dios. Y no, la palabra de Dios contiene el Evangelio, pero no es la Biblia, toda la Biblia no es el Evangelio. Entonces, porque no lo entendemos nuevamente, no podemos recibirlo correctamente. En los casos extremos, ¿verdad? Cuando el Evangelio realmente hay un problema central, por ejemplo, quitar a la persona de Jesús, menospreciar su sacrificio, y eso lleva a personas que recibirlo, no recibirlo significa que literalmente ellos creen, que creen en el Evangelio, pero tal vez ni siquiera son salvos. Creen algo completamente diferente, ¿verdad? Si nos ponemos a hablar con otras religiones, por ejemplo, y empezamos a dialogar y decimos en qué crees, y esa religión te va a decir, yo creo en Jesús, y tú dices, yo también creo en Jesús, y decís, chócales, ¿verdad? Y te estás contento con esa persona y de repente te vas y esa persona era un mormón o un testigo de Jehová, por ejemplo, y tú sos un cristiano protestante, evangélico. Entonces tú decís, creemos lo mismo, ¿verdad? Y no es hasta que empezás a entender realmente qué es lo que ellos creen de Jesús que te das cuenta, eso no es el mismo Jesús que yo creo. Entonces, si hay problemas en nuestra creencia, eso nos lleva a no recibirlo correctamente y nos puede llevar a literalmente no recibir salvación, porque no estamos creyendo en el mismo Jesús. Puede haber un caso como el que estudiamos en la serie pasada, en los Gálatas, en donde las personas sí creen en el mismo Jesús, pero le están agregando cosas a su evangelio. Entonces sí son salvos, pero no pueden vivir el evangelio correctamente y eso los lleva a esclavitud. Es todo el discurso de Pablo en Gálatas, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, Gálatas 1:6-7 les dice, estoy maravillado que tan pronto ustedes se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo clarifica y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos de ustedes que os perturban y quieren pervertir el evangelio. O sea, Pablo les estaba diciendo a ellos, los Gálatas, yo les prediqué el evangelio y ustedes lo creyeron, pero lo que ustedes creen ahorita ya no es el evangelio, es otra cosa. Y los Gálatas sí eran salvos, ¿verdad? Pero el haber creído, el haberle agregado cosas a su evangelio lo hacía otra cosa completamente diferente y los llevaba a esclavitud. Eso es el discurso de Pablo. Ustedes están regresando a esclavitud, están regresando a la ley, están volviendo atrás. Entonces, no vivirlo correctamente no solamente el peligro de no recibir salvación, sino es el peligro de tal vez sí recibimos salvación y vamos a ser salvos, pero vamos a vivir como esclavos porque estamos agregando, estamos creyendo otras cosas que no son. Obviamente, no vivirlo es la consecuencia de no recibirlo correctamente. Y por último, no compartirlo. Y nuestra misión como cristianos la gran comisión, es ir y predicar el evangelio y compartir el evangelio y hacer discípulos. Y si no lo entendemos, si no lo podemos verbalizar, si no lo hemos recibido, si no lo vivimos, no podemos cumplir la misión. No sé si ustedes miran que este es un problema central que todo cristiano debiera de definir, ¿verdad? Deberíamos de saber qué es esto. Por ejemplo, había un teólogo, Watchman Nee, y él ponía esta analogía. Él estaba enseñando acerca del evangelio y él decía, muchos de ustedes acá al día de hoy, imagínense que ustedes son extranjeros y no conocen la ciudad de Guatemala. Entonces ustedes, esta es mi versión actualizada. Ustedes ponen Waze, ¿verdad? Y ponen Bro Life Guatemala y ponen Waze y ustedes siguen Google Maps o Waze y vienen acá. Y ya están acá. Ustedes vinieron, ustedes están acá, están dentro. Pero después alguien les explica, alguien que no tiene Waze, no tiene Google Maps, les explica, mira dónde queda Bro Life, me puedes dar indicaciones. Y ustedes no saben cómo dar indicaciones. Porque aunque ustedes están acá, ustedes no pusieron atención porque solo siguieron el Waze, ¿verdad? Pero ustedes no saben cómo llegar ahí. Entonces ustedes no pueden decirle a otras personas cómo venir, porque ustedes no saben cómo ustedes llegaron, ¿verdad? Entonces este teólogo decía, eso pasa con muchos cristianos. Muchos cristianos tal vez sí llegaron a Cristo, pero no han entendido cómo llegaron a Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en sus vidas? Entonces nunca van a poder ellos compartir la misión, ¿verdad? Nunca van a poder ellos hacer discípulos. Entonces, esos son los problemas que quiero empezar a resolver en este mensaje y con el resto de la serie.
Y entonces tengo 3 puntos bien cortos el día de hoy. Es un tema bastante práctico y directo. El punto número 1 es qué es el Evangelio, ¿verdad? Y vamos a tener una definición clara de qué es el Evangelio. Y la mejor forma de entender el concepto de algo es siempre irnos a la etimología o el significado de las palabras, ¿verdad? Entonces, si vamos al griego, por ejemplo, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego en la mayoría, entonces en el griego nosotros podemos ver realmente qué significa esta palabra evangelio, porque ¿cuántos de acá escuchan esta palabra y la asocian inmediatamente con cristianismo, ¿verdad? Con religión? Pero esta palabra no se usa usualmente fuera del cristianismo, la religión, ¿verdad? ¿Cuántos allá afuera están ustedes hablando de que el evangelio, ¿verdad? Eso no lo decimos allá afuera. Pero esta palabra en el griego realmente no es una palabra religiosa, no es una palabra extraña para, como lo es tal vez para ahorita. Si alguien no ha crecido en la iglesia, si alguien no ha escuchado nunca esto, y yo le digo evangelio, ¿qué es el evangelio, verdad? Las personas no saben qué es. Pero esta palabra no es una palabra extraña, esta palabra viene del griego evangelion, que literalmente significa buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio, son buenas noticias. Y nuevamente, esta no es una palabra eh, religiosa, sino era una palabra que se usaba en el día al día. Específicamente el Imperio Romano la usaba. Cada vez, por ejemplo, que había un anuncio de gran relevancia, ¿verdad? Un acontecimiento trascendental, como por ejemplo, habían victorias militares, habían nacimientos reales o habían proclamaciones de paz, enviaban a los mensajeros, a los heraldos, a dar el evangelio, las buenas noticias. Entonces, cuando en la Biblia se empieza a mencionar esta palabra evangelio, para ellos no es una palabra extraña que signifique que es eso, ¿verdad? Para nosotros el día de hoy en español tal vez sí suena extraño porque no lo usamos allá afuera, pero literalmente evangelio son buenas noticias. Por ejemplo, Lucas 2:10 al 11, ¿verdad? Los primeros en proclamar el evangelio, dice, pero el ángel les dijo a los pastores, ¿verdad? No temáis porque aquí os doy nuevas. Y esta palabra nuevas es la misma palabra evangelio. Y ahí viene. De gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Los primeros que predicaron el evangelio a los pastores fueron los ángeles. Usaron esta misma palabra. Imagínense los ángeles hablando en griego, ¿verdad? O no sé, de plano tal vez en hebreo porque eran pastores judíos, pero en la traducción del Nuevo Testamento pusieron esta palabra buenas nuevas, ¿verdad? Evangelio. Entonces, ¿cuántos de ustedes miran las noticias? ¿Verdad? Usualmente los que dijeron no es porque no me gusta ver las noticias, porque no me gusta estresarme, ¿no? Y preocuparme porque solo malas noticias están todo el tiempo ahí. Hay otras personas que dicen, sí, yo miro las noticias aunque no me guste, pero me gusta estar informado. Yo siento que es importante estar informado. Entonces, el evangelio significa buenas noticias. ¿Qué significa realmente eso? Una noticia, cuando estamos escuchando un noticiero, estamos escuchando algo que ya pasó. Las noticias lo que dan son eventos históricos que están ocurriendo o acaban de ocurrir. Esos son noticias, es historia. Noticias es historia. El problema del día de hoy con las noticias es que a veces no las podemos creer, ¿verdad? Porque dicen cosas que no son ciertas. Pero técnicamente una noticia debería de ser algo histórico, algo que pasó. Solo estamos reportando el evento que ocurrió. Entonces, cuando decimos que el evangelio son buenas noticias, ¿qué significa eso? Que es el evento histórico de algo que pasó. Es un evento que ocurrió hace 2000 años. ¿Cuál fue ese evento? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Verdad? Los ángeles dijeron acá, aquí les traemos noticias. ¿Cuáles son las noticias? Nació el Salvador del mundo. O sea, el evangelio, si lo queremos ver así, es un evento histórico. Hay un predicador que menciona a otro predicador y menciona que este predicador, que era obviamente más antiguo de los inicios de los 1900, él tenía una fórmula para determinar si alguien entendía el evangelio o no en su iglesia. Él era un pastor. Entonces, cada vez que alguien hablaba con él, él le hacía esta pregunta a las personas y con esta pregunta él se daba cuenta si esta persona entendía el evangelio o no. Y él les decía a las personas, tú sos cristiano, ¿verdad? Esa era su pregunta. Tú sos cristiano. Y las personas usualmente decían, sí, estoy tratando de serlo.
Y él se daba cuenta cuando las personas decían, estoy tratando de ser cristiano, no tenían idea de qué significa ser cristiano. Porque el cristianismo, el evangelio no es algo que hacemos. Es algo que se hizo hacia nosotros. El cristianismo es creer un evento que pasó. No tiene nada que ver con algo que yo estoy haciendo. No sé si entienden el punto de esto. Si yo les pregunto al día de hoy a esa pregunta, ¿cuántos de ustedes hubieran dicho, sí, la verdad que trato de ser cristiano, por la gracia de Dios, ahí voy, ¿verdad? Pero eso significa, por la gracia, pero estoy tratando de hacerlo. Pero la respuesta correcta debería decir, ¿sos cristiano? Sí, porque creo que Jesús vino a morir por mí. Porque creo en el evento que pasó hace 2000 años, histórico, que cambió literalmente el mundo. Lo creo, lo recibo y tal vez estoy tratando de vivirlo. Pero el evangelio realmente se trata acerca de esa noticia que pasó hace 2000 años. Entonces, ser cristiano, recibir el evangelio no tiene nada que ver con algo que nosotros hacemos. Es algo que se hizo hacia nosotros. Es un evento histórico. Eso es el evangelio. Entonces, solo vamos en el siguiente mensaje, la siguiente semana vamos a hablar de qué no es el evangelio. Eso nos va a dar mucha claridad acerca de esto, pero quiero mencionar rápidamente en base a lo que acabo de decir, qué no es el evangelio. Y muchos de nosotros tal vez hemos crecido pensando de que el evangelio es religión. ¿Verdad? El evangelio es esto que creemos, el cristianismo, esto que es una religión, y una religión usualmente son leyes, son reglas, son cosas que hacemos. Tal vez hay unos un poquito más espirituales que no les gusta el término religión porque se creen un poco más abiertos, ¿verdad? Más modernos y dicen, no, el evangelio no es una religión, es un estilo de vida. Pero al decir que el evangelio es un estilo de vida, estás diciendo exactamente lo mismo, porque estás diciendo que el evangelio es algo que nosotros hacemos. Es una filosofía de vida, es una manera de pensar, es una manera de vivir. El evangelio no es una manera de vivir. El evangelio tiene leyes, tiene reglas, tiene principios. El evangelio tiene una ética, definitivamente, pero el evangelio no es nada de eso. El evangelio es lo que Dios y Jesús hicieron por nosotros hace 2000 años. Son las buenas noticias de que Jesús nació. Es un evento histórico. Entonces, eso es como la esencia de qué es el evangelio, por ejemplo. Y esta es la diferencia entre el cristianismo y el resto de religiones. Todas las religiones tienen leyes, tienen reglas, tienen una filosofía de vida. Por ejemplo, podríamos decir en otras religiones, sí, tenés que hacer esto para alcanzar salvación. Tenés que vivir de cierta manera para alcanzar liberación, para llegar a ser esto. ¿Qué es eso? Es un estilo de vida, son leyes, son reglas, pero el cristianismo no es algo que nosotros hacemos, es algo que se hizo hacia nosotros y eso es completamente diferente. Eso es lo opuesto a todas las religiones. Entonces, Pablo dice en el versículo 16 de Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, y él da esta definición, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, Pablo está diciendo el evangelio es el poder de Dios de salvación. Es el evento histórico en donde Dios hizo algo poderoso para salvarnos a todos los que creen. Y por eso es que él decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque él reconocía, él sabía que la esencia del evangelio es que son buenas noticias. Entonces él estaba contento de que esto pasó. Entonces por eso él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esto es algo bueno que pasó. Yo nunca me voy a avergonzar de algo bueno que alguien hizo por mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, una definición final para terminar con este punto número 1, para que ustedes, ahora sí, si yo les pregunto qué es el evangelio, ustedes tengan una respuesta concreta, ¿verdad? Correcta de qué es el evangelio. Una definición fácil podría ser: el evangelio son las buenas noticias que comunican el plan de salvación de Dios al mundo. Es decir, que Jesús vino a salvarnos. El evangelio son las buenas noticias que comunican el plan de Dios de salvación al mundo. Entonces, eso es el evangelio. Y eso nos lleva a la pregunta, si el evangelio son buenas noticias, punto número 2, ¿por qué son buenas noticias?
Si ustedes han tratado de evangelizar a alguien, ¿verdad? Ustedes tal vez ya son cristianos, ¿verdad? La mayoría que están acá, pero si ustedes alguna vez le han tratado de hablar a Dios, de Dios a alguien, y esta persona no creció en la iglesia, esta persona no sabe nada, o no tiene años de no ir a la iglesia, no entiende, no sabe, y ustedes les dicen, hey, mira, Dios te ama, Jesús murió por ti. ¿Cuál es la respuesta que estas personas usualmente tienen? Que no tienen ningún contexto de qué significa esto. Dicen, ok, va. O sea, no entienden por qué estas son buenas noticias, no entienden por qué alguien tuvo que morir por mí, ¿verdad? Y tú venís y le decís, Jesús vino a salvarte. Y las personas dicen, ¿salvarme de qué? ¿Va? Entonces, mi punto es este. Si yo vengo y yo les digo a ustedes, hey, encontramos la cura de tu enfermedad, y tú no sabes que estás enfermo, para ti eso no son buenas noticias, ¿verdad? Pero si tú tienes un cáncer terminal, por ejemplo, y sabes que estás cerca de morir, y alguien viene y te dice, encontramos la cura para tu cáncer, ¿cómo reaccionas ahí? Estas son buenas noticias porque sabes que estás enfermo. Por ejemplo, si yo también te digo a ustedes, mira, no te preocupes, tus deudas han sido pagadas, pero tú no sabes que estás endeudado, ¿verdad? Tú seguís viviendo bien iluso pensando que todo está bien y no sabías que tenías una gran deuda. Entonces, estos no pueden ser buenas noticias para ti porque no entendés que estás endeudado. Pero si tú estás tan estresado que no puedes dormir y no sabes qué va a pasar con tu vida y cómo vas a vivir y cómo vas a pagar tu renta y cómo vas a pagar comida y cómo le vas a pagar los estudios a tus hijos, porque estás endeudado hasta el cuello, ¿verdad? Que sentís que te estás asfixiando y alguien viene y te dice, tus deudas fueron pagadas, ¿cómo reaccionarías ahí? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cambiaron las buenas noticias? No. Cambió que tú entendiste tu condición, que tú entendiste tu diagnóstico. Escuchen esto. Las buenas noticias solo cobran sentido únicamente, ¿verdad? Cuando entendemos nuestro pecado, su gravedad y nuestra incapacidad de salvarnos. ¿Saben por qué muchas de las personas realmente cuando hablamos del Evangelio no se alegran por escuchar el Evangelio, no se alegran por leerlo, por recibirlo y por ende no están motivados a compartirlo? ¿Saben por qué? Porque ellos no entienden el tema del pecado. Ellos no entienden su condición, ellos no entienden la gravedad de su pecado y que ellos realmente no se pueden salvar a sí mismos. Nuevamente, si tú no sabes que estás enfermo y yo te digo, encontramos la cura, esas noticias no tienen sentido para ti porque no sabes que estás enfermo. Mi punto es este. Ahí creo que mencioné un ejemplo similar la semana pasada. Voy a tratar de mejorarlo. Este es otro ejemplo de otro pastor también. No es un pastor, era un teólogo. Pero él decía esto, imagínate que tu casa se está quemando y tu amigo, tú estás a salvo y tu amigo entra a salvarte y se muere en el incendio y tú estás a salvo y tú dices, ¿por qué entró, verdad? ¿Por qué se murió? No tenía necesidad de entrar y morir, ¿verdad? Yo estoy a salvo, yo estoy fuera del fuego. Pero ¿qué pasa si tú estás en tu casa y no puedes salir y entra tu amigo a salvarte y en el proceso de salvarte tu amigo muere? Te salva, pero él muere. Entonces ahí entendés y decís, estoy contento por el sacrificio de mi amigo. O sea, estoy contento porque él murió por mí. Cuando le decimos a las personas, Jesús murió por ti y eso no causa ninguna respuesta, es porque ellos no entienden su condición. Ellos no entienden que ellos iban directo al fuego. Y esa era la única forma en la que Dios los iba a salvar del fuego, es que Él murió por ellos. No sé si me están entendiendo, pero hoy en las iglesias y por muchos años yo caí en esto, ¿verdad? En las iglesias se habla acerca de el amor de Dios, se habla acerca de Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere llevar de victoria en victoria y todas estas cosas que la Biblia sí dice, pero muy poco hablan y confrontan a las personas en su pecado. El punto es que si las personas no entienden primero su pecado, nunca van a entender el Evangelio, nunca van a poder recibirlo correctamente, nunca van a poder vivirlo, nunca van a poder compartirlo. Porque no es hasta que entendés tu condición, entendés el diagnóstico, donde realmente puedes recibir el Evangelio correctamente.
Vamos a elaborar esto en futuras prédicas, ¿verdad? La gravedad del pecado. Pero es necesario hablar del pecado. El mensaje principal de Jesús cuando él empezó a predicar, él decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, creed el evangelio. ¿Qué significa ese arrepentimiento? Es reconocer tu pecado delante de Dios. Nosotros nunca vamos a poder entender el evangelio si no admitimos nuestra condición. Entonces, si entendemos el diagnóstico, entendemos nuestra condición, vamos a entender el evangelio. Si no hay un diagnóstico, un reconocimiento honesto de mi condición delante de Dios, entonces nunca me va a alegrar del evangelio. El evangelio nunca va a tener ningún efecto en mí. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo sabía que él sin Dios estaba perdido. Él sin Dios, él no era nadie. Pero él por eso se alegraba del evangelio, porque Dios lo encontró. Él vino, lo buscó, era ese amigo, ¿verdad? Pablo se estaba quemando en el fuego y Jesús fue ese amigo que vino a salvarla. Entonces, punto número 3, el punto número 2 es por qué son buenas noticias. Y el punto número 3 es qué hacemos entonces con el evangelio. O sea, lo que llevamos ahorita es, el evangelio son buenas noticias. Punto número 2, no vamos a entender nunca las buenas noticias a menos que entendamos nuestra condición delante de Dios, la gravedad de nuestro pecado. La realidad de que no nos podemos salvar a nosotros mismos. A menos que no admitamos eso, nunca vamos a entender que estas son buenas noticias. Pero ahora que ya entendemos esto y decimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos con el evangelio? Ahora que tenemos ese mensaje, ¿qué es lo que sigue, verdad? Y la pregunta a ustedes es, ¿qué hacen ustedes con las noticias? Cuando ustedes escuchan una noticia en general, no una buena o mala noticia, sino cuando ustedes escuchan una noticia, ¿qué hacen ustedes con las noticias? Tal vez el día de hoy, porque no sabemos qué es verdad, si ustedes realmente quieren ver o analizar esto, ustedes empiezan a investigar si esto es verdad o no. ¿Sí? Por ejemplo, dicen, acaba de pasar este conflicto en Europa, por ejemplo, en el Medio Oriente. Y ustedes saben que ese conflicto puede causar o desatar la Tercera Guerra Mundial. Primero, antes de creer la noticia, ustedes investigan si eso es verdad o no, ¿verdad? Ustedes van y dicen, bueno, vamos, miremos las fuentes, entonces ustedes empiezan a investigar si esto es cierto o no es cierto, ¿verdad? Porque hay muchas noticias en internet que de repente dicen, se murió Chabelo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué si era una broma, ¿verdad? No era cierto. Era alguien tratando, no sé, hacer una broma mala, ¿verdad? Una broma sádica acerca de la muerte de alguien, pero no era cierto. Entonces ustedes dicen, no, no es cierto. Entonces ustedes la desechan, ustedes no la creen. Pero con una noticia que tiene el impacto de cambiar sus vidas, ustedes investigan si es cierto o no es cierto o no. Y dejemos el hecho de la noticia. Si ustedes lo creen, entonces ustedes después responden a la noticia. Si es una buena noticia específicamente, por ejemplo, ustedes están escuchando la mejor noticia que ustedes pudieran escuchar en sus vidas terrenales el día de hoy. No estoy hablando acerca del evangelio, esa es la mejor noticia que podemos escuchar. Pero imagínense que ustedes ahorita tienen problemas, traen a su mente el problema que ustedes tienen ahorita. Ese problema tiene una solución. Y alguien viene y les dice, mira, tengo buenas noticias. Tu problema puede ser resuelto hoy. ¿Qué hacen ustedes con esa buena noticia? Ustedes primero investigan nuevamente si eso es cierto o no es cierto. Y si es cierto, ¿qué hacen ustedes con la noticia? Ustedes lo reciben. Ustedes lo reciben no solamente como, ok, sino ustedes lo reciben con alegría. Ustedes lo reciben con gozo porque son buenas noticias. ¿Cuál es la respuesta correcta al evangelio? Si nosotros realmente entendemos el problema, nuevamente, eso es un análisis que realmente quiero traer a sus vidas. Si ustedes no se emocionan y no se alegran por las noticias del evangelio, ustedes no entienden lo perdido que ustedes están. Ustedes no entienden la gravedad del pecado, ustedes siguen creyendo que ustedes se pueden salvar ustedes mismos. O tal vez ustedes aún no creen que esto es verdad. Entonces ustedes realmente tienen mucho trabajo mental
y doctrinal que hacer en sus vidas. Ustedes primero tienen que ir a sus casas y determinar si el evangelio es real o no. Yo he hecho esto en mi vida. Yo les prometo que yo he tenido muchas veces en donde yo he querido tirar la toalla y yo he querido renunciar. Pero yo voy con Dios y yo le digo, Dios, ayúdame a saber si tú eres real o no. Porque si Él es real, entonces, y si esto es verdad, entonces esto es lo único que importa en esta vida y nada más. No sé si ustedes han tenido esa realización, pero a veces estamos tan perdidos allá afuera, estamos tan estresados, pero en comparación con estas buenas noticias, nada más importa. Si Jesús es verdad, si Él realmente vino, investiguen ustedes, Jesús fue una persona histórica que realmente existió, ¿sí o no? La mayoría de historiadores serios responden que sí, ¿verdad? Por ejemplo, hay un historiador judío, Flavio Josefo, y esa es una de las cosas bien curiosas acerca de este historiador, porque es bien cercano a los tiempos de Jesús, y él no era cristiano, él era judío. Él no creía, ¿verdad? En Jesús como Salvador, pero él habló de Jesús como una persona real que existió. Hay mucha evidencia histórica. Jesús es una persona real que sí existió. Pero lo más importante de determinar y de probar acerca de la veracidad de Jesús es si Jesús se resucitó o no. Porque, por ejemplo, todas las demás religiones, todos dicen tener la verdad. Hay un comediante que decía, es bien tonto creer en Dios porque hay como 3,000 religiones allá afuera y entonces, ¿cómo sabes quién es el verdadero Dios? ¿Verdad? Él decía eso, entonces es bien tonto porque si vos creciste en India, decía él, entonces tú crees que esa es la verdad. Si tú creciste en el Medio Oriente, ¿verdad? Probablemente crees que Mahoma es verdad. Si tú creciste en Asia, tal vez crees que Buda es verdad. Entonces él decía, todo esto depende de dónde naciste. Pero no, eso no es cierto. Nuestra responsabilidad intelectual de todos los que creemos en el Señor Jesús es determinar si esto es verdad o no. ¿Por qué Jesús y no Mahoma? ¿Por qué Jesús y no Buda? ¿Por qué Jesús y no otra filosofía más? O sea, ¿por qué están ustedes acá, verdad? Ustedes deberían tener esa integridad intelectual de ir a investigar si Jesús es verdad. Y la diferencia con Jesús y todos los demás, y a esto quería llegar, la diferencia con Jesús y todos los demás es que todos los demás están muertos y Jesús está vivo. Alguien decía, si hay dos caminos y dos personas que me dicen viví de esta manera y otra persona me dice viví de esta manera, pero este camino, la persona que dijo eso está muerta y este camino, la persona que me dijo eso está viva, yo voy a seguir a la persona que está viva, decía él. Y esa es la prueba final del cristianismo. Jesús dijo muchas cosas bien choqueantes. Él dijo, yo soy Dios, y por eso lo mataron los judíos. Él hizo muchas cosas impresionantes, hizo muchos milagros, pero la prueba final de que realmente Él es verdad es que Él resucitó de la muerte. Investiguen ustedes, si tienen dudas, investiguen la resurrección del Señor Jesús y verifiquen si es verdad. Y si ustedes llegan a la conclusión de que es muy probable de que esto sea verdad, y toda la evidencia histórica, todas las pruebas apuntan a que esto es cierto, entonces ustedes tienen una decisión que tomar. ¿Ustedes van a creer las noticias o las van a desechar? Porque si las noticias son verdad, ustedes tienen que responder a las noticias. Y si las noticias de que Jesús es verdad y Él vino y nos salvó de la muerte, del infierno y del pecado, y el cielo es verdad, esas noticias deberían de cambiar radicalmente nuestras vidas. Yo debería recibir esas noticias con alegría y con gozo, ¿o no? Y aquí es donde viene, para recibir es creer. Recibir las noticias es tener fe, ¿verdad? Este concepto de tener fe tiene muchas variaciones, pero tener fe significa recibir, significa creer, significa confiar, significa descansar. Porque si Jesús es verdad, entonces ¿para qué me estoy estresando yo aquí en esta vida, verdad? Tratando de probar ser alguien, si yo ya soy alguien porque Jesús me hizo su hijo, ¿verdad? Si Jesús es verdad y Él trae, y sus palabras son verdad y Él realmente trae el descanso que mi alma necesita, entonces ¿por qué sigo yo afanado en esta vida? Si Él es verdad y esto es solo lo único que importa en esta vida, entonces ¿por qué yo estoy matándome tratando de hacer algo allá afuera?
y de ser alguien allá afuera cuando yo puedo dedicarme a servirlo, a compartir esto, porque esto es verdad. La gente necesita escuchar el evangelio, porque si esto es verdad, la gente se está yendo al infierno en una eternidad sin Dios. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Ustedes tienen que determinar si esto es verdad o no, y si ustedes lo reciben, entonces esto tiene que cambiar radicalmente la forma en la que ustedes responden a las noticias, a esta buena noticia. Les voy a dar varios versículos seguidos solo para reforzar esto. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir el evangelio, creer el evangelio. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? ¿Qué dice después? Todos se lo saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Marcos 1:14 al 15 dice, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, la resurrección, entonces serás salvo. ¿Qué hacemos con el evangelio? Verifiquemos si es verdad, y si es verdad tenemos una decisión que tomar, y la decisión es creer, confiar, recibir, descansar en esto. Esto realmente tiene que cambiar radicalmente nuestras vidas o no lo entendemos. Esa es la prueba, y también tenemos que compartirlo. Había un teólogo evangélico canadiense que decía, él hacía un estudio de las palabras de evangelio y cómo evangelio realmente significa buenas noticias. Entonces él decía lo siguiente, porque el evangelio son noticias. Buenas noticias deben de ser proclamadas, porque eso es lo que se hace con las noticias. No son éticas para ser debatidas, no son principios que deben de ser admirados, ni tampoco un sistema de teología que tiene que ser estructurado y sistematizado. Aunque el evangelio sí tiene ética, principios y sistemas, no es nada de eso. Son noticias, buenas noticias, y por ende deben de ser proclamadas. Si ustedes lo creen y están creyéndolo cada vez más, están cada vez más viviéndolo, sintiendo esa emoción y ese gozo porque ustedes están dándose cuenta de su condición, ¿verdad? Y ustedes están viviendo el evangelio. ¿Qué sigue? Ustedes tienen que compartir el evangelio. El evangelio, porque son noticias, tienen que ser compartidas. Si alguien te dice a ti, hey, mira, compra esta stock, ¿verdad? En la bolsa de valores y vas a ser millonario, y ustedes la compran y se hacen millonarios, ustedes le van a decir a sus amigos o no. Si ustedes son buenos amigos, ustedes van ahí y le van a decir a todos, hey, compra, porque si compras esto, te haces millonario. Es exactamente lo mismo. Si realmente son buenas noticias, vamos a compartirlas. Debemos compartirlas. Otros versículos para hablar de esto. Marcos 16:15 les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio a todos. Hechos 13, el 32 al 33 dice, y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Termino con esto, regresando nuevamente a Romanos 1:17. Pablo termina diciendo esto, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero después dicen en el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esa es la respuesta. La respuesta al evangelio es fe, es creer el evangelio, pero escuchen, es por fe y para fe. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿cuántos de ustedes a veces han pensado, verdad, si han crecido en la iglesia, que el evangelio es como la base? Voy a aprender qué es el evangelio, pero después de que termine la base, me voy a ir a las cosas más avanzadas, ¿verdad? Voy a empezar a estudiar otras cosas difíciles, más complejas. Y Pablo está diciendo, no, el evangelio no es el ABC. El evangelio es la A hasta la Z. El evangelio es todo, ¿verdad? El evangelio venimos por fe, pero después seguimos en fe. No es seguimos, bueno, ahora que crees, ahora tenés que hacer cosas. Nuevamente nos estamos saliendo del evangelio. El evangelio no es algo que hacemos. Es algo que creemos y cada vez creemos mejor. Cada vez vamos creyéndolo cada vez más, cada vez vamos recibiéndolo cada vez más, cada vez vamos descansando
en eso cada vez más. Por eso Pablo viene y cita a Habacuc y dice más, el justo por la fe vivirá. O sea, el evangelio es por fe y para fe. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a terminar orando.